Todo lo que es beat. Miércoles 11 de junio, aquí en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo. ¿Cómo andamos, Juan? 11 de junio ya. 11 de junio, sí, está pasando rápido. De 2025, está todo pasando bastante rápido. ¿Cómo anda, Eli? En la vorágine de este 2025 pasan cosas. Así es, un montón de cosas. Y hay una noticia destacadísima y central que tiene que ver con la condena a la 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un tema del cual se está hablando en todos lados y no siempre con toda la información necesaria. Por eso nos parece importante, Eli, comenzar el programa aclarando un montón de cuestiones, preguntas que se hacen, y es por eso que tomamos contacto a esta hora con nuestra compañera Silvia Sassola. Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Hola, gracias Silvi. por el llamado. Muchas gracias a vos por tu tiempo y por aclararnos muchas cosas que por ahí quedan pendientes de entender y ¿Sí? comprender también el ABC de lo que está ocurriendo en este momento. Noticia que se dio a conocer ayer por horas de la tarde sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Hay algunos aspectos, Silvia, que se están hablando ahora mucho en los medios que tienen que ver con lo que puede pasar respecto a la prisión, los tiempos y todo eso, pero nos parece fundamental hablar de la causa vialidad, del origen de esta causa. Se han denunciado irregularidades. ¿Por dónde empezamos, Silvia? Ya sabemos que es una maraña, pero nos parece importante detenernos y explicar un poco lo que ha pasado en un tema que vos has investigado en profundidad. ¿Por dónde se comienza, Silvia? Bueno, miren, en realidad para comenzar hay que trasladarnos hasta el año 2008, irnos muy bien allá en el túnel del tiempo, porque esto comienza con una denuncia que presentó en aquel entonces la diputada Elisa Carrió, más otros miembros de la oposición, que señalaron en la denuncia que había presuntas irregularidades en lo que se conoce como la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Esta denuncia, en su momento, allá en el 2008, apuntaba a lo que se entendería una especie de supuesto desvío de fondos públicos a empresas que estaban vinculadas específicamente al empresario patagónico Lázaro Báez, muy cercano al gobierno de tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que era su empresa, Austral Construcciones, quizá la única o una entre dos probablemente de empresas de construcción u obra pública en la Patagonia. Entonces, bueno, mayoritariamente las licitaciones se podían abrir y presentar, pero salía efectivamente beneficiado, digamos, con las licitaciones quien tenía más máquinas, quien tenía más capacidad de trabajo, más obreros. Hay que pensar que la región no es muy cómoda para la temática de hacer obra pública por el clima y demás. Pero bueno, en función a toda esta denuncia, la causa recae en aquel momento en el juzgado el juzgado federal número 11, que estaba a cargo del juez Julián Ercolini, juez federal. Y bueno, Ercolini comienza una nimia investigación, una pequeña investigación, pero cierra la causa, no le da mucha entidad. Van pasando los años, no avanza nada y definitivamente la cierra, no la archiva, la cierra. Esto quiere decir que judicialmente, si hubiese luego alguna otra prueba importante que pudiera reabrir la causa, bueno, pues esto tiene la posibilidad de reabrirse. Es así entonces que pasa el tiempo hasta el año 2016, o sea, pasaron 8 años. Ya durante el gobierno de Mauricio Macri nombra como titular de Vialidad Nacional, una institución nacional del orden nacional, a Javier Iguacel. Es un ingeniero en petróleo. Javier Iguacel ha sido también funcionario en otros
ámbitos en otro momento durante el gobierno de Macri, pero primeramente estuvo acá en Vialidad Nacional. Entonces, se le indica, o digamos, indica Iguacel, en realidad también por un mandamiento político de alguna manera, iniciar alguna investigación o alguna especie de peritaje sobre 51 obras públicas viales que se adjudicaron a Lázaro Báez a través de licitación pública, por supuesto, pero que habrían sido beneficiadas con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz. Por eso Vialidad Nacional inicia este peritaje. Esta causa, cuando se inicia como una investigación, luego del peritaje hay una denuncia de malversación de caudales públicos, recae nuevamente en el juzgado de Ercolini. Aquel que en el 2008 se abstuvo de seguir investigando, en esta oportunidad comienza una instrucción. La instrucción significa encontrar pruebas, buscar testimonios, bueno, armar toda la situación probatoria y elevarla a juicio oral y público. Es así que luego de todo este trabajo que hace el juez con su fiscalía acorde, eleva la causa oral y público al día 21 de mayo del 2019. Mayo del 2019. Y el tribunal que la tuvo a cargo fue el Tribunal Oral Federal número 2, que estaba integrado por los jueces Gorini, Jiménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal de la causa fue el doctor Diego Luciani, que había sido nombrado en el año 2013 para llevar adelante este juicio. Los otros 3 integrantes del tribunal que les mencioné, Gorini, Uriburu y Basso, habían sido nombrados, son pliegos aprobados por el Senado de la Nación, ¿no? Recuerden que son jueces federales. Sí. En el año 2011, los tres jueces. Bueno, hasta aquí lo que podríamos entender como lo que es el juicio de primera instancia, ¿sí? Sí. No sé si tienen alguna pregunta en el medio. No, perfecto. Está muy claro hasta ahora todo lo que estás contando, Silvia. Bien, esto es el juicio que se conoce como la primera instancia judicial. En la República Argentina el Poder Judicial tiene 3 instancias. Sí. Sería la primera, el juicio inicial, digamos, con un tribunal fiscal, defensas y demás. Luego, la segunda instancia, que se llega por apelaciones, cuando las partes se sienten que están vulneradas en alguno de sus derechos judiciales, tanto la Fiscalía como las querellas o las defensas, y que sería la Cámara de Casación, federal también, penal también en este caso, porque es un delito penal, y luego la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tiempo pasó, se sustancia el juicio oral y público, Cristina Fernández hace su declaración en el juicio, luego van pasando las otras personas que han sido imputadas también irresponsables, como por ejemplo el director de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Bueno, hay varias personas, Lázaro Báez obviamente, el empresario involucrado en las licitaciones, también por ejemplo José López, el secretario de Obras Públicas en su momento, Nelson Periotti, que era el director nacional de Vialidad en el año 2008, responsables, inclusive titulares de la Administración General de la provincia de Santa Cruz en Vialidad. Bueno, hay varias personas y muchos que han sido imputados, acusados y ya condenados en otras instancias. Te hago una pregunta, Silvia, discúlpame, no quiero desviarme demasiado, pero bueno, el empresario Lázaro Báez es central en esta historia. ¿Por qué fue la condena a él? Si mal no recuerdo, fue en el 2016. ¿Fue por esto exactamente o por otro tema? No. Lázaro Báez tiene varias causas pendientes, digamos. Perfecto. La última condena que tuvo Lázaro Báez es la que se refiere a lo que mediáticamente se conoció como la ruta del dinero K. Sí. Pero perfecto. Que es la búsqueda del dinero que supuestamente habría
bueno, lo voy a decir vulgarmente así, Sí, habría robado el gobierno y lo habría enterrado, secuestrado, puesto no sé dónde, allá en la provincia de Santa Cruz, pero Perfecto. dinero mal habido del que se hizo el gobierno tanto de Néstor Kirchner como Cristina Kirchner. La ruta del dinero K se llama mediáticamente, Perfecto. pero no tiene que ver con la causa vialidad. Aclarado totalmente entonces, Silvia. Sí, no tiene que ver con la causa vialidad. Bueno, la causa vialidad continúa con el juicio oral y público y se sustanció durante largo tiempo, porque había varias personas involucradas. Recuerden que tienen que pasar los testigos, luego se hace el lugar a los alegatos de las defensas de los acusados, y llegó lo que todos conocimos también mediáticamente y muy mediáticamente, que fue el alegato del fiscal Mola y el fiscal Luciani, que terminan pidiendo, como fiscales de la causa, 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita. Le pide también la Fiscalía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Estas son las tres imputaciones que hace la Fiscalía en su momento, con el doctor Diego Luciani y el doctor Mola. Y acá tenemos que hacer un impas, porque entre que la Fiscalía pide eso y la causa se eleva después de del pedido de la querella, digamos, a casación para que la revise, porque hay una apelación, en el medio está el atentado que sufre la vicepresidenta en ese momento en ejercicio el 1 de septiembre del 2022. El alegato del fiscal termina en agosto, mediados de agosto. El atentado fue el 1 de septiembre de ese año, del 22. Hoy se está sustanciando el juicio oral y público, de hecho hoy está la audiencia, en este momento está la audiencia en la Sala AMIA de Comodoro Pi, sobre las personas y testigos involucrados en los 3 detenidos por el atentado como autores materiales, ¿no? Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Bueno, eso ocurre en el medio. Luego la causa se eleva a la Cámara de Casación Penal. Allí los jueces que integran esa Cámara, es la 4ª sala de casación, Mariano Borinsky, Diego Barrueta Beña y Gustavo Hornos, son los 3 jueces que están en el tribunal, y está el fiscal de la causa, Gerardo Polichita, acompañado por Ignacio Maíquez. ¿Qué hace la Cámara de Casación? La Cámara de Casación tiene que revisar la primera instancia, revisar, leer toda la causa, leer los testimonios, las declaraciones, los alegatos, se lee todo, se trabaja intensamente, bueno, llevó tiempo, mucho tiempo en casación, y luego, finalmente, la Cámara de Casación también toma un fallo, decide fallar. ¿Y cuál es el fallo de casación? Casación dice, bueno, nosotros no encontramos asociación ilícita, no podemos sostener que hay asociación ilícita, pero sí sostenemos que hay administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y vamos a solicitar entonces una pena de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos y el decomiso de $1.000 millones. Eso es lo que decide casación. Más allá de, por supuesto, la prisión, ¿no? Y la privación de ejercer cargos públicos a perpetuidad. Sí. En este momento hay que hacer una aclaración que es importante y no es menor. La querella, la defensa de la doctora Kirchner, que está a cargo del doctor Carlos Beraldi, en el año 2024, había sido nombrado por el presidente Javier Milei Rodolfo Barra como Procurador General del Tesoro de la Nación, con un decreto, el decreto 20 del 2023. Este nombramiento de Rodolfo Barra es como que es el jefe de las cuestiones del Tesoro de la República Argentina, de todo lo que ocurre en el país, y es una persona, un especialista en lo que hace a definiciones administrativas, penales administrativas.
por esto del desvío de fondos, ¿no? Sí. Entonces Barra se pronuncia, da un documento a conocer donde él entiende que no hay ningún tipo de delito ni de situación que complicara a la doctora Fernández de Kirchner, porque, bueno, él hace un trabajo muy intenso, realmente muy preocupado de la situación. Ese documento, la defensa lo utilizó, tenía 75 años Barra, ¿no?, en aquel momento. Ese documento lo presentó la defensa para tener como una especie de recurso de queja, ¿no?, de una persona de sapiencia, digamos, en este aspecto. Rodolfo Barra en el dictamen solicitó, por ejemplo, que había inocencia en la expresidenta, sostenido en que no había elementos para imputarla porque no se le puede imputar a la expresidenta el quebrantamiento de los deberes que no le correspondían, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Dirección Nacional de Vialidad es un organismo autónomo y está sujeto a controles específicos. Entonces, ¿de qué manera podría un jefe de Estado, un presidente, pongamos cualquier nombre, un X, un jefe de Estado, acceder a una situación de documentación o de formas para poder desviar una partida de dinero que aprobó el Congreso de la Nación y que tiene responsabilidad primigenia en los jefes de gabinete? En este juicio declararon todos los jefes de gabinete que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Desde Alberto Fernández, el expresidente, pasando por Capitanich, pasando por Massa, pasando por Abel Medina, bueno, todos los jefes de gabinete. Ellos son responsables por si hubo desvío de fondos. Sí. Sin embargo, declararon, no hubo ningún recurso de queja, ni problema, ni suspensión, ni pedido de detención, ni imputación, nada, absolutamente nada. Entonces lo que dice Barra, ¿cómo puede ser que el presidente, o en este caso la presidenta, tenga que pagar por algo que no está dentro de sus responsabilidades? Claro. Que es el manejo de la obra pública o las licitaciones en las provincias, Bien, específicamente. Bueno, así llegamos a la espera de la definición de la Corte, porque también se apela, de nuevo, la querella apela esta situación de casación, la Fiscalía también apela para que no baje la pena de 12 años a 6 y que reconozca la asociación ilícita, cosa que no sucedió. Y finalmente ayer lo que conocimos fue la definición de la Corte, que en pocas palabras, para ser concreta, y les dejo alguna duda que me quieran consultar, la Corte lo que hace es rechazar los recursos de queja que fueron presentados, varios y muchos a lo largo de todos los años, y deja firme entonces la condena de 6 años a prisión e inhabilitación perpetua por lo que decíamos al comienzo, ¿no? La única imputación, digamos, sería administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua. Perfecto. Ese fue el resultado de la condena de ayer de la Corte. Silvia, por mi parte una sola consulta por una cuestión de tiempo, porque por supuesto este tema nos encantaría continuarlo porque tiene muchas aristas, pero una de las cosas que se señala por el lado del peronismo es que, y esto ya tiene que ver con algo que es inevitable, que es la interpretación política de esto. Esto se da a días prácticamente de que la expresidenta había anunciado su candidatura. Brevemente, ¿qué interpretación haces de esta posición? Esto es, acá el fallo de la Corte es inapelable, digamos, en el plano de la República Argentina. Se pueden hacer apelaciones internacionales, se pueden pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cautelares, pero eso de ninguna manera borra la decisión ni anula la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo entiendo ahora que con el arresto domiciliario que se le tendrá que proveer de alguna manera
a la expresidenta por su edad, ya tiene 72 años, claro, y puede inclusive elegir dónde quiere permanecer con su arresto domiciliario. Sé que ha solicitado no llevar pulsera electrónica, tobillera electrónica, lo ha pedido al tribunal. Hay 5 días para presentarse al tribunal para ver qué ocurre, pero personalmente pienso que esto de alguna manera lo que hace es abroquelar a los representantes del Partido Justicialista de alguna manera detrás de esta situación, detrás de ella obviamente, pero unificar inclusive criterios que hasta este momento, sin que esto sucediera, no tenía el PJ unificados, ¿no? Personajes personalidades políticas, por ejemplo, como Massa, como un Moreno, como un Kicillof, por ejemplo, ayer estuvieron pendientes en el PJ y casi todas caras que hacía mucho tiempo no se veían para tratar de acompañar la situación y esperar el fallo. Esto habla, por lo menos para mí, claramente de que hay una forma de abroquelarse más allá de las diferencias, y como hizo alguna vez históricamente el peronismo, que se habla siempre una bolsa de gatos del cual sale una cabeza para poder llevar adelante una salida nacional y popular, ¿no? Como siempre lo han dicho. Bien. Totalmente. Silvia, muchísimas gracias por todo este resumen, la verdad que ha sido más que clara y estaremos atentos y atentas, por supuesto, al seguimiento de este tema. Gracias. Gracias, disculpen la extensión, pero son cosas que tienen muchos datos, entonces para que quedara claro. Gracias, Silvia, un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Bueno, nuestra compañera Silvia Sassola, un lujo conversar con alguien que tiene todo el detalle de lo que ha pasado. Es muy importante que conozcamos para que no nos quedemos con los títulos, Eli, para que no nos vendan gato por liebre, como se dice por ahí, y para entender todo lo que está pasando. A ver, hay muchas cuestiones que se están hablando, palabras como democracia, libertad, corrupción. Y hay un dicho que me acuerdo siempre, que es: cuando una persona invitas a tu casa y se la pasa hablando de honestidad, cuando se vaya, revisa la vajilla, ¿sí? Hay mucha gente que está embanderándose en cuestiones que tienen que ver con una supuesta honestidad en la gestión política, y basta indagar un poco para que nos demos cuenta que no es tan así. Informarse, no quedarte con el video de TikTok. Y es por eso que estamos acá en los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, en un contexto en el cual muchos trabajadores de las universidades nacionales están realizando paro en protesta por lo que consideran un ataque a la democracia. Hay muchas cuestiones que analizar, Eli, pero nos tomaremos el tiempo, sin duda. Por supuesto, Juan, porque tenemos un largo programa por delante. Vamos a seguir hasta las 2:30 hablando de esto y mucho más. Quédate ahí que ya volvemos. Todo lo